Hola, doctor. Hola a todos, soy el doctor Gustavo Navarrete, soy médico de familia de la clínica de Park Nicollet en Shakopee, Minnesota y del Hospital St. Francis también en Shakopee, Minnesota. Estoy hoy con ustedes para compartir y contestar algunas preguntas sobre el virus del COVID, sobre las diferentes variantes, sobre la vacuna y otros datos sobre cómo protegernos contra esta enfermedad. ¿Qué es la variante Delta? ¿Cómo y por qué muta el virus? Y antes de empezar a hablar de la variante, me gustaría entrar en contexto explicando sabiendo que podemos entender bien qué es un virus. En general, el virus consiste en una pequeña partícula de material genético que entra a las células de organismos más complejos y los infecta, generalmente causando daños, y que está con frecuencia recubierto por otras estructuras también muy simples, casi siempre proteínas que lo protegen, pero que además le dan esa facilidad de entrar a las células y a los organismos a los que afecta. Para entender lo que sucede cuando hacemos o cuando sucede una variante en un virus que afecta la peligrosidad o la manera del contagio, podemos pensar en la manera como actúa una llave con una cerradura. Si yo tengo la llave de mi casa, esa cerradura va a abrir la puerta de mi casa, pero es posible que si voy al barrio y trato de hacerlo en las diferentes casas, no voy a tener buen resultado. Pero si de alguna manera llego a conseguir una de esas famosas llaves maestras que abren todas las puertas, en ese caso voy a poder entrar a todas las casas del barrio sin ninguna restricción, y es algo parecido a lo que puede ocurrir con una de estas variantes que al hacer ese cambio pueden entrar a todas las células sin ningún tipo de obstáculo. A esos cambios, el virus transformado, a eso se le llama una variante. La Organización Mundial de la Salud en semanas anteriores decidió dar nombres a las variantes sin utilizar los sitios geográficos de donde se originan, porque esto podía causar estigmatización sobre las personas y ciertos grupos étnicos, y se decidió hacer la nomenclatura utilizando las letras del alfabeto griego. Entonces, en ese orden, esta variante, que es conocida como Delta, tomó ese nombre en el orden en el que le correspondía, y es simplemente la denominación que se le da a uno de estos cambios que ocurrieron a través de la mutación para el virus hacerse más, digamos, más infeccioso, o que pueda penetrar con mayor facilidad a las células. ¿Por qué esta variante es más contagiosa? La explicación a por qué la variante Delta es más infecciosa está en la explicación que acabo de dar sobre las mutaciones, que le permite entrar en un mayor número de células, porque esos cambios se ajustan a diferentes receptores a los que tal vez el virus original no era susceptible de atacar. Entonces, mayor cantidad de células del organismo están expuestas a ser invadidas por el virus, y de ahí es donde surge el ser más contagioso y más infeccioso. Se va a necesitar una cantidad menor de exposición al virus para desarrollar enfermedad, porque esas pequeñas cantidades de partículas que lleguen van a infectar más células comparado con las variantes anteriores que no lo podían hacer. La respuesta o la mortalidad que puede ocurrir debido al virus no estamos todavía en capacidad de cuantificarla, y la respuesta, si es una enfermedad mucho más peligrosa o que causa una enfermedad más grave, no tiene una respuesta, porque también existen otras variables que juegan un papel importante en la mortalidad. Yo quiero destacar, por ejemplo, cómo ha cambiado el porcentaje de personas que fallecen cuando ingresan a unidad de cuidados intensivos cuando han sido afectados por el COVID. Si lo comparamos a lo que era hace año y medio cuando comenzó la epidemia, a lo que es hoy, esa mortalidad ha bajado mucho, aunque se tratara de la misma enfermedad, porque hemos mejorado mucho en el conocimiento de cómo tratar estos pacientes, en las terapias que están disponibles para salvar las complicaciones, y eso también puede jugar un papel importante, de manera que creo que no podemos todavía afirmar que la variante Delta sea necesariamente más grave o menos grave, pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que es más contagiosa, precisamente porque al hacer esos cambios tiene la habilidad de penetrar más células del organismo, incluso con cantidades de virus igual o inferiores a las que
las variantes anteriores requerían para causar enfermedad. Gracias, doctor. Espero que esta información haya sido de utilidad para entender qué es una variante de un virus y entender un poquito más qué es lo que está sucediendo con la variante Delta. En el siguiente video vamos a hablar un poco ya más de la vacuna, de cuáles son los beneficios, qué es la vacuna y sobre todo de maneras para protegernos contra el COVID-19. Hola, doctor. Preguntas y respuestas sobre el COVID-19 es presentado por Centro Tyron Guzmán.